La información ahora nos lleva a repasar y poder analizar un poco más lo que tiene que ver con la reforma judicial. En la jornada de ayer tuvimos la palabra, o se expresó a través de redes sociales, el jefe de gobierno porteño, estamos hablando de Horacio Rodríguez Larreta, pidiendo más tiempo para el tratado de todo esto que dice que es de suma importancia para todo nuestro país. Pero para analizarlo un poco más y que nos pueda también dar alguna explicación mucho mejor de lo que tiene que ver con esta reforma judicial, estamos en comunicación con Mauricio de Alessandro, con el abogado, seguramente lo has visto en algún medio ya desde hace tiempo, y le agradecemos mucho esta comunicación en esta mañana. Mauricio, muy buenos días. Buenos días, Juan, ¿cómo están ustedes en Necochea? Bien, con cielo gris, digamos, esperando una lluvia que por lo que vemos en Capital también está similar. Así ¿Qué pasó? ¿Se incendió el casino? Se incendió el auditorium, no sé si tenías la posibilidad de conocerlo. El casino se habría ido a patinar, ¿no? El auditorio me imagino que estaba adentro de lo que era el casino frente al mar, no sé si lo habrán modificado. No, claro, en el mismo lugar, digamos, era el óvalo grande que hay, está todavía en realidad, se incendió, pero sigue en pie, pero fue la parte donde se realizaban diferentes obras. Pero no fue grave, digamos. Sí, se perdió todo lo de adentro, digamos, ahora estamos en una etapa de que va a haber remodelaciones y se está debatiendo justamente qué vamos a hacer con todo ese complejo que hace años estaba abandonado, digamos. Estaba abandonado. Sí. Claro, podrían esperar, siempre ocurre eso con los teatros, cuando se los abandonan, una falla eléctrica, eso termina incendiando. Sí, acá parece fue intencional. Se está investigando eso, sí. Así que imagínate, la ciudad está conmocionada y debatiendo el tema. No. Bueno, llevarte un poco a lo que tiene que ver esta reforma judicial. Primero, si nos podés dar vos una opinión, un mini análisis de si es el momento, de si se está, si los cambios son por donde tenemos que ir en una justicia que muchas veces es tan debatida o tan criticada, digamos, que muchos aceptan esto de que tiene que haber una reforma, pero se está debatiendo si tiene que ser así, si son los tiempos para debatirla y demás. Yo creo que la verdadera reforma sería que la política deje de extorsionar, de manosear, de toquetear a la justicia. Esa sería la verdadera reforma, ¿no? Sí. Como dijo crudamente el otro día Caricoba Corral, se quejan de que en Comodoro Pi hay un montón de causas y que los jueces se convierten en los que manejan el destino de las personas. Si dejaran de afanar los políticos, seguramente no habría causas en Comodoro Pi. Y el tema de que no es el momento, más allá de que yo estoy en contra de la reforma judicial, claramente es una engaña pichanga, es una forma de demorar por vía indirecta esa reforma. Yo creo que la reforma, vuelvo a decir, la única reforma posible es que la política deje de manosear a la justicia. La única reforma posible es que la justicia deje de extorsionar a los jueces, deje de elegirlos de acuerdo a conveniencia política, deje de convertir cada concurso en un manoseo interminable donde más vale ser amigo de alguien de la política que haber estudiado en alguna universidad de excelencia, y entonces la justicia va a mejorar, claramente, incluso porque las experiencias tratando de modificarla, por ejemplo, la ley de justicia por jurados en la provincia que se estableció cuando yo era diputado provincial en el año 2015 y lleva casi 5 años de vigencia, ha arrojado resultados peores que la justicia profesional. Por ejemplo, se juzgan solo delitos de más de 15 años de pena, son delitos que tienen que ver con homicidios o secuestros o cuestiones de abusos sexuales agravados, y solo el 60% ha sido condenado en esas causas de esos delitos, y un 40% se ha vuelto a la casa absuelto, en proporciones de absoluciones muchísimo más grandes y más importantes que en la justicia profesional. Por lo tanto, si la gente creía que se iba a volver mucho más estricta la justicia cuando fueran jueces populares, jurados populares los que juzgaran, se equivocó. Y después en todo lo demás, la verdadera reforma, porque además nosotros hablamos de la reforma de la justicia, pero es la reforma de la justicia federal, no es la justicia que la gente en Necochea
sufre todos los días, ni la que sufre en Tandil, ni la que sufre en Lobería. Estamos hablando de jueces que para el tipo común del interior del país poco o mucho poco tiene que ver con su vida diaria y con sus necesidades, ¿no? ¿Qué le puede preocupar a alguien que está en Necochea, preocupado por una cuestión de inseguridad, lo que pasa en Comodoro Pi en la causa de Chicone? Claro. Digamos, no tiene afectación en su vida real, me parece, ¿no? O sea, pienso realmente que la reforma es un gran cuento destinada a buscar la impunidad de Cristina con un agravante peor, si es posible también destinada a la impunidad de toda la política de los que vinieron después de Cristina, es decir, que es la política la que se busca esta reforma, básicamente porque por eso designa 46 jueces nuevos, que siempre son prenda de unión para la política, porque cuando hay 46 jueces son 23, y por lo tanto lo que se busca siempre es que esa política que ha plagado de causas Comodoro Pi termine siendo impune. Vos lo venís explicando muy bien, el tema de cómo tiene relación esto directamente, digamos, con la política. Esto le viene por los dos lados, le estaría dando, digamos, más control a la política sobre la justicia en un punto, y también estaría permitiendo que en estas causas, que bueno, algunas están encaminadas un poco más, otras un poco menos, ellos poder también quedar absueltos, digamos, de todo esto. Sí, yo creo que claramente a eso, independientemente de que eso sea un plan o no, en la práctica termina conviniéndole a toda la política, termina siendo algo funcional, y entonces todos se quejan, todos gritan, todos dan una idea, pero después levantan la mano, porque en definitiva eso significa que todo el mundo va a estar mejor. Es como lo que pasa, yo lamentablemente no tengo que decir esto, pero es como pasa con la política en general cuando se trata de sueldos, de subsidios, de cuestiones que tienen que ver con prácticas en los cuerpos legislativos nacionales. Generalmente todos gritan, pero después terminan como la Carrió, cambiando los pasajes, pese a vivir en Exaltación de la Cruz, cambiando 1 millón de pesos de pasajes al año, o sea, de pasajes de avión que no se usan y que no son necesarios porque obviamente son diputados que viven a 30 kilómetros de la capital. O sea, en la práctica eso es transversal a toda la política, es lamentable, pero es así. Yo creo que ese es el verdadero cambio. Entonces, que se dejen de joder con una reforma judicial, porque lo que necesita la justicia, igual que todos los demás estamentos administrativos y burocráticos de la Argentina, es que se dejen de robar, no que traten de ver cómo hacen con los jueces, a ver qué jueces ponen. O sea, todo lo que este invento hay un nuevo sistema nacional y ya está en funcionamiento en 2 provincias que cambia de inquisitorio a acusatorio. Esto significa que los fiscales van a tener mayor participación en el proceso, algo que se viene pidiendo hace muchos años, la reforma vieja, y tienen que nombrar 1000 funcionarios para eso, sí, para que funcione ese sistema nuevo que hace años que está en vigencia. Con la reforma no solo tienen que nombrar esos 1000, sino 600 más, para crear un juzgado federal en Ituzaingó, Corrientes. Sí. A este contribuyente de Necochea, que además de pasar la pandemia y de estar hace 5 meses encerrado en su casa, yendo y viniendo de la fase 5 a la fase 3, a la fase 2, a la fase 1, a la fase 4, que no puede trabajar, ¿qué le puede cambiar la vida que se haga un juzgado federal en Ituzaingó, generando 600 nuevos puestos con sueldo de 500.000 pesos cada uno, porque la justicia federal gana eso, cada juez nada más, ¿no? 600 funcionarios. ¿Qué le puede cambiar la vida? ¿En qué sentido le puede cambiar la vida? ¿Cuál puede ser el verdadero interés de modificar la justicia federal cuando está muy lejos de su vida real, que es su problema real, que es que no le roben al hijo en la esquina de la casa, que no le usurpen la casa cuando se va de vacaciones? Digamos, realmente es una engaña pichanga, es una vergüenza que estemos debatiendo esto, ¿no? Sí, era una de las críticas, digamos, o del análisis que se podía hacer, sobre todo desde
bueno, de políticos y también desde medios del interior, esto de que era muy centrada que no era tan federal, digamos, que no nos iba a incluir tanto a nosotros. Pero te quería llevar ahora porque hiciste mención vos justamente de juicio por jurados. Bueno, no sé si es juez federal en Necochea, pero es probable que esta reforma lo lleve, ¿no? Claro. Pero bueno, Necochea estuvo durante, yo me acuerdo, creo que fueron 5 años donde no había jueces designados. Estaban subrogando porque no había en los 2 penales no había jueces y no había jueces en lo laboral durante años. Creo que fueron 4 o 5 años que si uno tenía un juicio en Necochea había un solo juez que lo podía resolver o que estaba habilitado para hacerlo, porque no había, estaban todas vacantes, o sea, todas subrogancias. Hiciste mención vos y diste un porcentaje y un número también reflejado con este juicio por jurados. Nosotros justamente la semana que viene va a estar comenzando, no sé si es a nivel provincial o a nivel país, vamos a tener un juicio por jurados, el primero durante esta pandemia, se va a estar realizando en el Consejo Deliberante acá en la ciudad. Ese número Sí. que digamos vos... No es federal, es provincial, ¿eh? Sí. O sea, no hay justicia por jurado nacional todavía. Claro, bueno, va a ser el primero en la provincia de Buenos Aires, entonces durante esta pandemia lo vamos a tener la semana que viene en nuestra ciudad por por un asesinato. Dabas unos números, ¿esto pasa en el mundo, estos porcentajes que decías vos, o es bien de nuestro país y se intentaba ser un poco más justo, digamos, o que haya más justicia con estos juicios por jurados y no se logró acá? Bueno, a ver, no es, Juan, que no sea justo, yo no estoy diciendo eso, digo que la gente, los juicios por la gente que grita en la televisión, que se pudra en la cárcel, los mataría, bien muertos están, después cuando llega el momento de juzgar, absuelven casi en la misma proporción que condenan. Claro. Depende de la jurisdicción también, no tengo presente el departamento judicial de Necochea específicamente, pero sí sé lo que pasa, por ejemplo, en Bahía Blanca la proporción incluso es mayor la cantidad de absoluciones que la de condenas. Los primeros 10 juicios orales por jurados en Bahía Blanca, de los 10 primeros juicios, 8 fueron absoluciones. En Tandil, que es el departamento judicial de Azul, la proporción es también muy inferior de condena a la justicia profesional y también depende de la composición socioeconómica de los lugares, ¿no? San Isidro es más estricta que el resto de las jurisdicciones, La Matanza es más lábil, pero no sé exactamente cómo es el antecedente de Necochea, lo puedo buscar y mandártelo para que lo tengas. Dale, sí. Pero seguramente hay una proporción altísima de absoluciones. Por eso es que porque esto es una elección del reo, es el reo el delincuente, digamos, o el supuesto delincuente, el que elige el sistema. Y si no fuera porque creen que es más fácil, nadie elegiría el juicio por jurado. Imagínate, cada vez que se elige un juicio por jurado es porque los abogados entienden que tienen alguna posibilidad de zafar. Y no nos olvidemos que los delitos de homicidio son los únicos delitos que desde el momento que se descubren o que se investigan hasta el que se llega la condena, casi en un 90% son esclarecidos, a diferencia de todos los demás delitos que tienen esclarecimiento del 5%, del 3%, del 8%. Son los delitos, digamos, el homicidio y las violaciones son los delitos donde la sociedad más castiga o más logra investigar a las personas que los han cometido. Claro. Bueno, no te quiero robar más tiempo. La última va apuntado a lo personal. ¿Cómo estás de salud por este coronavirus que tuviste? Bien, estoy muy bien. Estaba justamente, me llamaron, estaba en el gimnasio, salí porque se escuchaba la máquina caminando y no estoy para subir el Himalaya todavía, pero sí estoy muy bien, lo pasé bien. Pero bueno, siempre digo lo mismo cuando alguien me lo pregunta, que yo lo haya pasado bien o mal no cambia la gravedad de la enfermedad, y le recomiendo a todo el mundo que se esfuerce por cuidarse. Yo me descuidé, por eso creo que había tenido ya 6 contactos estrechos con gente que había tenido coronavirus y bueno, y había zafado y creí que era inmortal. Claro. Y la realidad es que uno
termina descuidándose, no hice lo que tenía que hacer en un contacto estrecho y me lo terminé contagiando. Por eso le digo a la gente que tenga cuidado, que algunos la pasemos bien y casi sin síntomas. Otra cosa que no es verdad, Juan, creo, es que no hay completos asintomáticos. Creo que la gente se protege diciendo que es asintomática en la idea de que de esa manera se excusa porque es vergonzante la enfermedad, en tanto uno siempre sospecha que podría estar contagiando a alguien o que podría estar generando un contagio, y entonces se abusa de la figura del asintomático, pero en definitiva uno puede ser asintomático un par de días como fui yo, pero a la larga deja de serlo, ¿no? O sea, yo tuve fiebre y creo que hay que estar muy atento a los síntomas y muy atento a tratar de no contagiar, ¿no? Sí. Pero no nos olvidemos que somos el país 32 en población mundial, no sé si sabías este dato tan simple, pero somos el 12 en cantidad de infectados, sí, lo repasamos. Somos el 18 en cantidad de muertos, así que esta historia de que la Argentina ha dominado muy bien la pandemia no es estrictamente cierto. Estés a favor o no de la cuarentena, yo incluso creo que todavía hay que mantenerla, porque bueno, se hizo larga, por ahí hubo un error en empezarla antes, tal vez no sabemos cómo salir, pero en definitiva la gente está asustada y bueno, pero lo que digo es que no nos creamos esta historia del Estado benefactor y el Estado presente, porque es una gran mentira, ¿eh? Esta historia de que nosotros dominábamos la pandemia, que se la cuenten a otros, porque tenemos muchos muertos, tenemos muchos infectados y también tenemos un desastre económico. De todas maneras, vuelvo a decir, no es con ánimo de cuestionar a nadie, pero digo, tenemos que ser realistas, tan realistas como cuando yo sostengo que a pesar de que a mí me haya ido bien en la enfermedad, es algo que no es recomendable y que hay que cuidarse mucho, ¿no? Sí, y fomentar esos cuidados básicos de las manos, alcohol en gel y demás que decimos no va a pasar nada y son tan importantes. Bueno, a mí me pasó, yo digamos, estoy casi seguro de cómo me contagié, tenía esos kits coreanos que no sirven para nada, efectivamente, y se lo hice a Fantino me dijo, haceme el kit que me siento más o menos, le hice el kit, me dio negativo y se lo guardé todo el kit, la sangre y todo, y me comí un pedazo de pizza. O sea, me mandé los virus de Fantino directo por el esófago. Así me fue. Al otro día ya estaba con síntomas. Así que claramente hay un descuido por no hacer lo que tenía que hacer. Claro. Mauricio, fuiste muy amable, la verdad un placer charlar con vos en esta mañana, igualmente. Te mandamos un abrazo grande y cuando pase todo esto te esperamos de vuelta en Necochea. Un gran saludo a todo Necochea y especialmente a la madre de Peredo, que escucha siempre en K2 y que es una ultra kirchnerista, pero nosotros la queremos mucho igual. Saludos para ella. Un abrazo. Abrazo grande. Pasaba entonces a Mauricio Alessandro por el aire de Con el Pie Derecho, hablando un poco de la reforma judicial, debatiendo un poco esto, también metiéndonos en el juicio por jurados y cerrando con este coronavirus que lo tuvo como protagonista, como nos contaba él, había dado positivo hace un tiempo nada más.